Cuando relevamos un perfil real, podríamos observar exactamente lo que estamos viendo allí en el gráfico, donde observamos las irregularidades de tercer orden o superior. Solo para entender, probablemente una irregularidad de esta magnitud sería una irregularidad de tercer orden, una irregularidad de esta magnitud de cuarto orden y estas más pequeñitas, irregularidades de quinto orden. Recuerdan que las de tercer orden son generadas por la forma de la herramienta y la combinación con el avance de la misma en el proceso de fabricación. Los de cuarto orden se conforman con las irregularidades que se producen con el proceso de arranque de viruta, que no es exactamente un proceso de corte, y los de quinto orden por la rotura intergranulométrica que se genera en función al tamaño y a la forma del grano. Por lo tanto, acá estamos observando esos 3 grados de desviación. Lo que observamos acá, además, es una línea que es representativa del perfil, que después vamos a darle un nombre, se llamará línea media, y que observamos que tiene una desviación repetitiva, pero con un paso muchísimo mayor. Esto es la ondulación, lo que hemos denominado error de segundo orden. Esto sería el relevamiento del perfil tal cual como se presenta en la pieza, donde están ciertamente sumados todos los tipos de errores, desde el primer grado hasta el último que pueda relevar el instrumento. Pero nosotros, cuando medimos rugosidad, queremos medir solamente las desviaciones de tercer orden o superior. Y acá estamos observando, si hubiésemos hecho la medición sobre este perfil en la longitud en que estamos viendo en la pantalla, estamos viendo que se suman también los errores de segundo orden, representados por las desviaciones que tiene la línea roja, que es representativa de ese tipo de error. Por lo tanto, ese tipo de error no nos interesa a la luz de medir los errores microgeométricos, o sea, la rugosidad, por lo tanto debemos eliminarlo. Lo que estamos observando se denomina perfil sin filtrar, donde tiene la suma de todos los errores. Ciertamente acá también están involucrados los errores de primer orden, pero como se mide en una longitud bastante pequeña, después vamos a ver más adelante cuál es la longitud en que generalmente se mide la rugosidad, en el gráfico no estamos consiguiendo observar los errores de primer orden porque exceden la magnitud de la longitud del gráfico, pero sí se observan los errores de segundo orden, que son errores mucho más pequeños que los de primer orden, y los cuales deben ser eliminados para poder medir solamente los errores de tercer orden o superior, que es lo que queremos medir como rugosidad. Por lo tanto, debemos filtrar ese perfil y transformarlo en el perfil de rugosidad. El esquema que vemos abajo es exactamente el mismo perfil de arriba, donde simplemente se ha enderezado, se ha eliminado el error de segundo orden representado por las desviaciones de la línea roja. En el esquema de abajo vemos que la línea roja está recta. Ahora bien, cuando medimos las desviaciones de este perfil de rugosidad respecto a la línea roja, o sea, al error de segundo orden eliminado, estaremos midiendo exactamente la suma de los errores de tercer orden o superior, vale decir, los errores microgeométricos. En términos generales, la rugosidad superficial de esa pieza. Solo como información que puede ser pertinente conocerla, ya que vamos a observar en los ejemplos que demos, o si tienen oportunidad de observar gráficos de rugosidad emitidos por un rugosímetro, que son los equipos que miden la rugosidad, es muy frecuente que observemos este tipo de gráfico, donde se observa una superficie que funcionalmente es extremadamente agresiva. Nosotros estamos viendo allí picos con puntas extremadamente agudas, valles con puntas también extremadamente agudas.
Eso funcionalmente como superficie es realmente un desastre porque estas puntas agudas no resisten ningún esfuerzo realmente. Este elemento cuando funcione en conjunto con otro y se someta a algún tipo de esfuerzo, estas puntas agudas se van a destruir inmediatamente. Y estos valles con esas terminaciones extremadamente agudas generan una concentración de tensiones enorme y debilitan sensiblemente a la pieza, a los esfuerzos y principalmente al esfuerzo de fatiga. Bueno, lo cierto es que lo que estamos observando en el gráfico es solo una representación de la superficie, no indica exactamente la forma de la superficie. Sí, en cuanto a las desviaciones, o sea, los valores de desviación vertical y horizontal, pero a una cierta escala. Y esto es importante entenderlo. Si nosotros observamos, las escalas son significativamente diferentes. Por eso es que observamos el gráfico que representa el perfil real que ha sido medido con este instrumento, lo observamos con estas puntas y estos valles con terminaciones extremadamente agudas. Lo cierto es que no es exactamente así la superficie real. Esto se observa así por las escalas de amplificación que se utilizaron. Ustedes ven, por ejemplo, con los mismos espaciados de la escala vertical, tenemos variaciones de 1/10 de micrómetro en sentido vertical en esta longitud. Pero en el sentido horizontal, a la misma escala de espaciado, tenemos 200 micrómetros. Por lo tanto, la amplificación vertical es muchísimo mayor que la amplificación horizontal. No se puede observar un gráfico de la rugosidad con la misma amplificación horizontal utilizada para la amplificación vertical, porque no nos entraría en la pantalla, no nos entraría en ningún tipo de gráfico, lo largo que sería el gráfico que vamos a observar. Por lo tanto, se discrimina la amplificación para poder observar el perfil real y poder sacar conclusiones sobre ello, teniendo en cuenta que las amplificaciones son sensiblemente diferentes. En el caso de este gráfico que estamos observando particularmente, la amplificación que estamos observando es la siguiente. En el sentido horizontal se amplificó por 100 veces las irregularidades, pero en el sentido vertical se amplificó por 150.000 veces. Esta discriminación es para poder observar las desviaciones verticales, porque si las amplificáramos con el mismo aumento que las desviaciones horizontales, simplemente no veríamos nada, veríamos una línea recta. Lo que se está viendo es realmente el perfil real, pero no con esa forma. En general, los ángulos, por ejemplo, entre los flancos del perfil exceden los 120 grados, o sea, es notablemente diferente a lo que estamos observando acá. Estamos observando el gráfico en estas condiciones porque necesitamos ver una cierta longitud del perfil relevado y que realmente se vean las desviaciones verticales para entender la forma general que tiene el perfil.